Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Armando Morcillo Molina, estudiante de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El tema que me corresponde es la columna lumbar. Vamos a hablar sobre un poquito de la anatomía y decimos que la columna lumbar está conformada por 5 cuerpos vertebrales denominados de la siguiente manera: L1, L2, L3, L4 y L5. Esta columna vemos que una característica es la movilidad de la columna. eh, Tiene más movilidad que la columna dorsal y menos que la columna cervical. Nos ayuda al soporte del peso del cuerpo, por lo cual acá pueden haber lesiones como la hernia de disco. Los discos intervertebrales en la columna, el principal objetivo es actuar como amortiguador. Estos discos los encontramos en medio de los cuerpos vertebrales, que es un cuerpo esponjoso. Estos discos intervertebrales también actúan como ligamentos para eh, unir las vértebras, ¿sí? Para unir las vértebras. Esta curvatura de la columna lumbar la llamamos lordótica o lordosis. En su parte delantera, la parte es convexa y en su parte posterior la llamamos eh, cóncava. Las carillas de la columna, de los cuerpos vertebrales de la columna lumbar nos permiten el movimiento de flexión y extensión. Los cuerpos vertebrales de la columna lumbar tienen una característica, que son más grandes que los cuerpos dorsales. Entonces, aquí vemos un cuerpo vertebral. Desde su vista posterior vemos el cuerpo vertebral ocentrum, que es la parte del núcleo, que es una parte esponjosa. Vemos las apófisis transversa a los lados. Vemos el agujero vertebral en las apófisis articular superior y vemos también la apófisis espinosa. Esta parte vemos aquí en la parte lateral, vista lateral, vemos los pedículos vertebral, la apófisis espinosa y la apófisis articular. Esta parte del anillo la parte exterior es una parte dura compuesta por fibras de colágeno. Eh, Esto, como decíamos, es la que sostiene en gran parte todo el peso del cuerpo y la que tiene más movilidad. Vemos unas proyecciones AP y lateral, AP y lateral, y vemos al paciente en posición AP, pegado sobre el buquimoral. El rayo central está sobre la cresta ilíaca a nivel de L4, L5. El chasis que se utiliza es de 35 por 43 centímetros. El paciente está en bipedestación. En la posición lateral vemos al paciente, el rayo central, perdón, a nivel de la cresta ilíaca, entre el espacio de la L4 y L5. Por lo general se pide que el paciente esté descalzo para poder nivelar la parte de la columna. En bipedestación, pegado sobre el buquimoral. Por eso en este caso, el paciente tiene los brazos
en esta posición para despejar la columna. Se pide al paciente que respire, que se relaje para poder tomar una buena proyección. En la proyección AP y lateral, como criterio de evaluación, ¿qué encontramos? Primero, debemos de tener en cuenta que AP la vamos a desarrollar como la D y lateral como la L. En la posición AP vamos a ver lo que es la línea superior del cuerpo vertebral, la línea inferior del cuerpo vertebral, la línea derecha y la línea izquierda. También vamos a ver un ejemplo sobre la superposición que hay sobre una vértebra de la otra. Y es en cuanto a que hay superposición entre la línea línea inferior del cuerpo vertebral sobre la línea superior del cuerpo vertebral siguiente. También vemos aquí esta parte redonda que es los pedículos. Vemos que están en la parte izquierda, la parte derecha. Vemos las apófisis espinosa, es esta partecita, la apófisis espinosa, que esta es dependiente de cada vértebra. Vemos las apófisis transversas hacia los lados. Vemos la apófisis articular, que estas apófisis articular están superpuestas a los cuerpos vertebrales. Los vemos en esta posición de V. Entonces tenemos apófisis articulares superior y apófisis articular inferior. Para distinguir la columna lumbar, debemos identificar primero la última costilla que está pegada a la vértebra T12. A partir de allí vamos a contar, enumerar la columna lumbar en L1, L2, L3, L4, L5. Y en esta proyección vemos que se ve parte del sacro y también se ve parte de la cresta. Se va a ver parte de la cresta. Vamos a pintarla por aquí. Parte de la cresta. En la parte lateral, vamos a tener en cuenta también la línea, a identificar la línea superior, la línea inferior, la línea posterior y la línea anterior. Los pedículos están de derecha e izquierda y estos pedículos son más grandes. Entonces, derecho, esta es la parte inferior. La parte superior se articula con la parte inferior. La parte inferior se articula con la parte inferior de la siguiente vértebra. Aquí podemos ver
Eh, Aquí podemos ver, hablar sobre un poquito sobre los límites entre los agujeros de conjunción. Y esto podemos denotar que la parte del disco intervertebral, este espacio, el borde inferior de la vértebra superior, que es este espacio, la escotadura inferior del pedículo superior, que es este borde, la escotadura superior mm, del pedículo inferior, que es esta parte. Y todo esto forma la articulación interapofisialia. Este es el perímetro, el espacio. Entonces, seguimos en la proyección oblicua. La proyección oblicua, vemos al paciente en rotación a 45 grados. El rayo central es perpendicular al eje longitudinal de la columna. El chasis es de 35 a 43 centímetros. Se debe centrar a nivel de la cresta ilíaca entre L4 y L5. Y la vista es, el criterio de evaluación es ver las partes de las lumbares y parte del sacro. Tenemos una proyección oblicua. La característica de la proyección oblicua es que para que sea una buena proyección oblicua debemos identificar la figura de un perrito. Entonces, esta parte del ojo que está dibujada aquí, referencia al pedículo de la vértebra. La parte del hocico, que es esta parte larguita, hace referencia a la apófisis transversa. La parte de acá arriba, la parte de la oreja, es a la apófisis articular superior. Esta parte que está rayada aquí, que es parte del cuello, le llamamos el pars interarticularis, que es la comunicación entre el articular, donde se articula la parte superior con la parte inferior. Parte superior con la parte inferior. Esta patica de acá le llamamos apófisis articular inferior. Entonces, el cuello es articular. La parte de la oreja, que es la apófisis articular superior, y la parte de la patica, que es la apófisis articular inferior. La siguiente, otra parte de la patica, es la articular inferior, y la parte lo que es la parte de la colita, hace cuenta de la apófisis articular superior. Entonces, en esta proyección debemos ver muy claramente este perrito. Esto de las proyecciones, de la proyección AP, nos puede identificar sobre patologías como hernia discal, discopatías, espondiloliestesis, escoliosis, la estenosis y la fractura de la vértebra. Vamos a hablar también sobre unas proyecciones adicionales, que es la flexión y la extensión. Entonces vemos al paciente en la parte, pues, posición lateral, con los brazos hacia arriba.
para poder despejar la parte lumbar. Esta parte le pedimos al paciente que haga una extensión de columna, que haga una extensión de columna, lo cual la parte del tronco, llamémosle así, eh, la vamos a recostar un poquito hacia atrás. En la parte de la flexión, le pedimos al paciente que, que tenga una flexión hacia adelante. Entonces, en la proyección de flexión y extensión, aquí identificamos nuevamente las vértebras de L1 a L5. Vemos que está una extensión, una curvatura no muy exagerada. Y acá hay una flexión también no muy exagerada del paciente, o no muy prolongadas. Las patologías que podemos darnos cuenta en la columna lumbar por ser una estructura que soporta el peso del cuerpo, que tiene más movimiento. Es la hernia de disco, que es una inflamación de los discos intervertebrales. Una lordosis, que es una curvatura exagerada a la normal. También vemos fracturas o traumas por accidentes. Aquí vemos una fractura de la vértebra, señalada con esta flecha. Y tenemos degeneración de disco. Esta degeneración de disco puede ser por, por la edad del paciente, o también puede ser por el desgaste pues, que hay en este disco. Entonces, decimos que la columna lumbar es una parte muy importante de nuestro cuerpo porque nos ayuda a mantener el peso, de mantener el peso de la parte de los miembros superiores. Otra que tenemos que hablar es que la columna lumbar está ramificada por nervios que se extienden hacia los miembros inferiores. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que haya sido claro y muchas gracias.